En este vídeo vamos a explicar la función de recetas avanzadas del GPPro EX. Una receta es un conjunto estructurado de instrucciones, parámetros y materiales necesarios para producir un producto específico en una línea de producción. Una receta puede incluir cantidades de materias primas, ingredientes, parámetros del proceso como la temperatura, presión o velocidad, secuencia de operaciones, orden en que se deben ejecutar las etapas del proceso de fabricación y configuración de la máquina como ajustes de control o tolerancias. En el GPPro X se pueden crear diferentes grupos de recetas. Por ejemplo, en la imagen serían el grupo 1 y el grupo 2. Cada grupo de recetas tienen en común los mismos parámetros que definen el proceso de producción. Por ejemplo, en el grupo 1 se refiere a dato 1, dato 2 y dato 3. Cada receta de este grupo tendrá valores diferentes para cada uno de los parámetros. Estos datos están almacenados en la memoria de la pantalla. Desde la propia pantalla podemos seleccionar el producto que vamos a fabricar y cargar los datos de la receta en las variables del PLC para empezar la producción. Puede ser que necesite ajustar esos valores, entonces yo puedo modificar los valores de las variables del PLC y luego guardar esa información en una receta ya existente, modificando la receta o crear una receta nueva. Toda esta información, como ya he dicho, está almacenada en la memoria de la pantalla. Podemos esta información importar y exportarla a una memoria externa mediante un archivo CSV. Ahora vamos a ver cómo se configuran las recetas avanzadas en el GPPro X. Vamos a ir aquí a Enhanced Recipe Settings, en Enhanced Recipe Group List y hacemos doble clic. Se nos abre esta ventana, pulsamos en Añadir y aquí creamos un grupo de recetas, ¿vale? Ponemos aquí un grupo 1 y podemos crear, si volvemos aquí, podemos crear un segundo grupo pulsando aquí en Añadir, ¿no? Grupo 2. Entonces, en el grupo 1, aquí tenemos que configurar los ingredientes de la receta, ¿no? Sería, por ejemplo, dato 1, dato 2 y dato 3. El dato 1 le asignamos la dirección mword 0, el dato 2 le asignamos la dirección mword 10 y al dato 3 le asignamos la dirección mword 20. ¿Vale? Y entonces aquí añadimos recetas. Este sería producto A. Y aquí pues podríamos poner los valores de las variables. Crearíamos otra receta que sería el producto B. Y aquí pondríamos y pondríamos el producto C. Ahora tenemos que cambiar o definir también los datos, los parámetros para el grupo 2 de las recetas. Entonces vamos a definir aquí diferentes parámetros asociados a diferentes direcciones del PLC. Por ejemplo, pues el dato 1 a la dirección mword 100, el dato 2 a la 120 y el dato 3 a la 140. Y vamos a añadir algunas recetas. Por ejemplo, receta 1 y receta 2.
Vale, una vez ya tenemos definidas los grupos de recetas y las recetas, ahora tenemos que hacer la gestión de estas recetas, ¿no? Entonces vamos a una pantalla base y aquí básicamente tenemos dos objetos. Por un lado tenemos el Enhanced Recipe List, que lo que nos mostrará es un listado de las recetas que tenemos. Entonces, como tenemos varios grupos de recetas, primero tendríamos que seleccionar el grupo de recetas, ¿no? Entonces, una opción sería configurando aquí una lista de selección. Debemos configurar la operación como una operación de Word y asignar a la dirección del sistema almohadilla h-receipt group ID el número del grupo de las recetas. Entonces, para el grupo 1 le asignaremos el valor 1 y para el grupo 2 le asignaremos el valor 2. El siguiente paso sería poder mostrar los componentes de esa receta, ¿no? Aquí sería usar el otro objeto que es este para mostrar los datos, ¿vale? Entonces, si lo simulo, selecciono por ejemplo el producto A y aquí me muestra los valores. Entonces, estos pulsadores son los que me permiten gestionar las recetas, ¿no? Si yo aquí, por ejemplo, pulso del botón de GP a PLC, lo que hace es que estos valores los carga en variables del PLC. Entonces, ahora vamos a, para poder mostrarlo, vamos a poner aquí los data displays, ¿no? Que sería el MWord 0. Vamos a poner permitir entrada. Esto vamos a ponerlo un poco más corto. Esto lo pondremos aquí. Esto también lo vamos a poner un poco más corto. Vale, y entonces aquí pondremos este. ¿Sí? Control C, control V. Y otro. Vale, entonces en el grupo 1 las variables son la 0, la 10 y la 20. Vengo aquí, este ya le he puesto la 0. Y ahora aquí le pondré la 10. Y la 20. Vale, y ahora esto lo pongo aquí y aquí tendremos el grupo 2 que será la 100, la 120 y la 140. Entonces, esto vamos a ponerlo más aquí. Y para saber, aquí le pondremos grupo 1, más pequeño. Y aquí grupo 2. Vale, entonces
Si yo lo simulo, aquí selecciono el grupo 1, selecciono una receta y si pulso en gpplc, estos datos de aquí se me cargan en las variables del grupo 1, de la receta que he seleccionado del grupo 1. Si por lo que sea tengo que cambiar estos valores, vengo aquí, por ejemplo, le pongo un 40. Ahora, si yo pulso de plcgp, lo que hace es a la receta que tengo seleccionada me guarda estos datos nuevos, entonces me está modificando los datos que tengo guardados. Si pulso así, lo tengo así. Si yo en la definición de las recetas he marcado la opción de poder modificar las variables, las puedo modificar también desde aquí, por ejemplo 12. Entonces, para que esta modificación se quede reflejada, tengo que pulsar en Save. Ahora si yo cambio de receta, aquí me mantiene el 12. Si por lo que sea quiero crear un producto nuevo a partir de uno que ya existe, ¿no? Pues selecciono el producto A, le digo copiar, me genera aquí una nueva receta. Si le digo editar, puedo cambiar el nombre de la receta, ¿no? Por ejemplo. Bueno, da igual. Vengo aquí, le pongo producto de... Y aquí podría cambiar los datos y ponerle pues 40, 10 y 90. Le daría a guardar y ahora tengo aquí otra receta creada. Lo mismo puedo hacer con el grupo 2. Selecciono el grupo 2, selecciono una receta y modifico aquí los datos, por ejemplo, más que nada para que veamos que cambian. Guardo, selecciono aquí, le doy a gpplc y me carga los datos en las variables del grupo 2. De la misma manera, aquí podría modificar estos datos, pulsar en plcgp para que se me guarden, etc. Finalmente, hemos visto la forma más fácil de hacer la gestión de las recetas, que es usando los objetos que ya vienen predefinidos en el software, pero también podemos realizar esta gestión mediante variables de sistema. Entonces, de cada uno de los dos objetos hay algunos de los botones que tienen asociadas una palabra de sistema que nos permite hacer la misma función usando esta palabra. Por ejemplo, el botón de enviar los datos de la pantalla a las variables del PLC, pues es la variable almohadilla h-receive control send. La variable del PLC a la pantalla, es decir, de guardar los datos de las variables del PLC a variables de la receta, se corresponde con la variable almohadilla h-receive control upload. Y el botón de copiar se corresponde con la variable de sistema almohadilla h-receive control copy. Respecto al otro objeto, tenemos el botón de save que se correspondería con la variable almohadilla h-receive control save y la variable de recargar, que sería como para cancelar los cambios, se corresponde con la almohadilla receive control reload. Cuando realizamos el control mediante variables de sistema, el procedimiento siempre es el mismo, ¿vale? Tenemos la variable de control en función de la acción que queremos hacer, hemos visto antes cuáles eran, y luego tenemos la variable del reciprocessing bit status y la variable del reciprocessing bit completado. Entonces, cuando nosotros activamos la palabra de control, el bit de control, automáticamente se activa el bit de status y este bit se mantiene activo hasta que se
realiza la acción y entonces se activa el bit de completado y se pone a 0, se desactiva el bit de status. Cuando nosotros vemos que el bit de completado está 1, podemos resetear el bit de control y al resetear el bit de control se resetea de forma automática el bit de completado. Aquí, por ejemplo, la variable que nos da el de status y el de completado es la variable de sistema almohadilla h-receive control processing. Entonces, en función de la acción que nosotros queremos hacer, lo que cambian del bit de estado y del bit de completado, es decir, son los diferentes bits, ¿no? Para cuando cuando realizamos el control send, tendremos que revisar el bit 0 y el bit 1. Si hacemos la función del control upload, debemos verificar el bit 2 y el bit 3 y así sucesivamente. Finalmente nos queda la opción de importar y exportar las recetas a un archivo CSV. Entonces, para ello hay también dos variables de sistema. Por un lado tenemos el receive control CSV export para exportar las recetas. Aquí el procedimiento debería ser primero indicar el número de grupo en la variable almohadilla h-receive control id. En la variable almohadilla h-receive control name se almacena el nombre del grupo y activamos la palabra del receive control CSV export. Entonces, mientras se está realizando la operación, se activa el bit 4 del receive processing y cuando se ha completado la acción, se activa el bit 5. Una vez nosotros reseteamos la palabra de control, automáticamente también se resetea el bit 5. Y para importar el proceso es el mismo, pero se utiliza la palabra del receive control CSV import. Activamos la palabra de control. Primero tenemos que indicar el grupo de la receta y activamos la palabra de control. Se activa el bit 6 indicando que se está procesando la acción y cuando se ha completado se activa el bit 7 y se resetea el bit 6. Cuando nosotros vemos que ya se ha completado la acción, reseteamos el bit de import y automáticamente se reseteará el bit 7 de que se ha completado la acción.